Bienvenido al podcast de Biografías de 5 Minutos de biografiasde5minutos.com, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en unos 5 minutos. Si disfrutas del espectáculo y te gustaría apoyarnos, ¿por qué no consideras invitarnos a un café? Dirígete a las biografiasde5minutos.com/café para ver cómo. Este es el episodio 103. Isabel I de Castilla. Isabel I de Castilla nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en el Reino de Castilla. Se convirtió en una de las monarcas más influyentes de la historia europea, uniendo a España mediante su matrimonio con Fernando II de Aragón y sentando las bases para el surgimiento de España como potencia global dominante. Su reinado estuvo marcado por importantes reformas políticas, religiosas y económicas, así como por el patrocinio del viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, que cambiaría el curso de la historia. Isabel era hija del rey Juan II de Castilla y su segunda esposa, Isabel de Portugal. De niña, vivió una vida relativamente tranquila y apartada, alejada de las intrigas políticas de la corte. Su hermanastro, Enrique IV, ascendió al trono en 1454, pero su reinado fue débil e inestable, lo que provocó conflictos internos en la nobleza castellana. Isabel no estaba inicialmente en la línea de sucesión, pero las tensiones políticas y las disputas sobre el heredero de Enrique IV la llevaron al centro de las luchas de poder. En 1468, tras años de agitación social, Enrique IV reconoció a Isabel como su heredera con la condición de que no se casara sin su aprobación. Sin embargo, Isabel desafió este acuerdo y se casó en secreto con Fernando de Aragón el 19 de octubre de 1469 en Valladolid. Esta unión marcó un punto de inflexión en la historia española, ya que unió a los dos reinos ibéricos más poderosos, sentando las bases para la eventual unificación de España. A la muerte de Enrique IV en 1474, Isabel reclamó el trono castellano, lo que desencadenó una guerra de sucesión de 5 años contra su sobrina, Juana la Beltraneja, quien contaba con el apoyo de Portugal. Con la ayuda militar de Fernando, Isabel consiguió la victoria y en 1479, ella y Fernando consolidaron su dominio sobre Castilla y Aragón. Aunque gobernaron sus respectivos reinos por separado, colaboraron estrechamente, instituyendo políticas que fortalecieron sus territorios y centralizaron la autoridad real. Uno de los aspectos más definitorios del reinado de Isabel fue su compromiso con la unidad religiosa. Ella y Fernando buscaron establecer el catolicismo como la fe dominante en España, lo que condujo a la infame Inquisición española en 1478. Esta institución tenía como objetivo imponer la conformidad religiosa y eliminar la herejía, a menudo dirigida contra conversos, judíos conversos y presuntos herejes. En 1492, Isabel promulgó el Decreto de la Alhambra, ordenando la expulsión de los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Esta decisión tuvo profundas consecuencias, ya que provocó el desplazamiento de miles de personas y la pérdida de una comunidad económica e intelectual vital. Ese mismo año, Isabel y Fernando completaron la Reconquista, la campaña de siglos para recuperar los territorios ibéricos del dominio musulmán. La conquista de Granada, el último bastión musulmán en España, en enero de 1492, marcó la culminación de este esfuerzo. La victoria sobre el reino nazarí de Granada se consideró un gran triunfo para la España cristiana, reforzando la imagen de Isabel como gobernante devota y decidida. El reinado de Isabel también es recordado por su papel en la financiación de la expedición de Cristóbal Colón a través del Atlántico. A pesar del escepticismo inicial,
aceptó apoyar la aventura de Colón, proporcionándole los barcos y los fondos necesarios. Su exitoso viaje en 1492 condujo al descubrimiento de América, abriendo la puerta a la colonización española y a la expansión de su influencia por todo el mundo. Esta decisión transformó a España en una importante potencia imperial y cambió la historia mundial para siempre. Además de sus políticas y religiosas, Isabel implementó importantes reformas en Castilla. Trabajó para fortalecer la monarquía, frenando el poder de la nobleza, reformando las instituciones gubernamentales y mejorando el sistema judicial. También promovió el desarrollo económico, fomentando el comercio y mejorando las infraestructuras. Sus esfuerzos por modernizar el ejército convirtieron a España en una de las potencias más formidables de Europa durante su vida. Isabel era conocida por su inteligencia, su férrea voluntad y sus profundas convicciones religiosas. Poseía una gran educación y un activo interés por el aprendizaje, impulsando el desarrollo de las artes y la cultura en España. Su corte se convirtió en un centro de erudición y actividad intelectual, atrayendo a figuras prominentes como Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española. Su vida personal estuvo profundamente entrelazada con sus ambiciones políticas. Tuvo 5 hijos con Fernando, entre ellos Catalina de Aragón, quien posteriormente se convertiría en la primera esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Mediante matrimonios estratégicos, Isabel se aseguró de que sus descendientes desempeñaran papeles clave en la política europea, ampliando aún más la influencia de España. Su hija Juana se casó con Felipe el Hermoso de Habsburgo, cuyo hijo Carlos V gobernaría posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico y España, marcando el comienzo de la era de los Habsburgo. A pesar de sus numerosos éxitos, los últimos años de Isabel estuvieron marcados por tragedias personales. La muerte de su hijo Juan, su hija Isabel y su nieto Miguel la afectaron profundamente. La inestabilidad mental de su hija Juana añadió aún más tensión al sembrar incertidumbre sobre la sucesión. A medida que su salud se deterioraba, Isabel se centró en asegurar un futuro estable para España, asegurándose de que su nieto Carlos finalmente heredara la corona española. El 26 de noviembre de 1504, Isabel falleció en Medina del Campo a la edad de 53 años. Fue enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a Fernando, en reconocimiento a sus esfuerzos conjuntos por unificar España. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado perduró a través del poderoso imperio que ayudó a construir. Isabel I de Castilla es recordada como una de las gobernantes más formidables de la historia europea. Su reinado sentó las bases del siglo de oro español, consolidando a España como una potencia dominante en Europa y el Nuevo Mundo. Sus decisiones moldearon el curso de la historia, desde la unificación de España hasta los inicios del Imperio Español. Si bien sus políticas, en particular la Inquisición y la expulsión de los judíos, siguen siendo controvertidas, su influencia en España y el mundo es innegable. Gracias a su visión, determinación y liderazgo estratégico, Isabel logró que España emergiera como un reino poderoso e influyente, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.